Hola, buenos días. Bienvenidos al módulo de Ruta NAME. Mi nombre es Carla Castellano Cerda, soy líder estatal del programa de salud sexual y reproductiva para adolescentes y el día de hoy estaremos abordando este tema. Hablar de Ruta NAME es un tema complejo porque involucra tanto la sexualidad como adolescentes y infancias, ¿no? Vamos a hablar que Ruta NAME se enfoca en embarazos en menores de 15 años y pues bueno, no es un tema de conocimiento de todos aún, es un tema que tiene poco en el sistema, entonces vamos a ir abordándolo poco a poco. Hay que entender que la sexualidad es parte fundamental en la vida de las personas en los diferentes aspectos, tanto biológicos, psicológicos y culturales. Y mujeres y hombres decidimos cómo ejercemos nuestro cuerpo, nuestro erotismo y nuestro afecto a partir de las diferentes construcciones que escuchamos y vivimos a lo largo de nuestra vida, ya sea de manera formal o informal. Y esto también hace que entonces tengamos muchas posturas distintas frente a la sexualidad y frente a lo que están viviendo las adolescencias. Pero es bien importante entender que los derechos sexuales son una respuesta a las distintas necesidades humanas en torno a la sexualidad. Son el pilar de los diversos valores que nos enseñan en la infancia, adolescencia, juventud o en la vida adulta, como son el respeto, la libertad, la empatía, la igualdad, la autonomía, etc. Por ello, tanto en México como en otros países, los derechos sexuales son considerados derechos humanos. Es decir, cualquier persona tiene derecho a ejercer de forma plena y responsable aspectos de su sexualidad, debido a que estos están protegidos por tratados internacionales y nacionales. El conocimiento de los derechos implica que las personas puedan exigir su efectividad a las instituciones. Por ejemplo, que los adolescentes puedan exigir a los servicios de salud tener espacios seguros para las adolescencias. En este contexto, y para empezar a hablar de sexualidad, es importante conocer la Cartilla de Derechos Sexuales de Adolescentes y Jóvenes. Desde hace más de una década, diferentes instituciones, organizaciones y personas de la academia se organizaron para reflexionar sobre temas de sexualidad. Esto inició en 2001 y en la actualidad el comité promotor de la cartilla revisó y modificó los derechos para conocer la cartilla que tenemos con la edición 2016. Todo esto con la finalidad de favorecer el reconocimiento y el ejercicio de los derechos sexuales. Actualmente tenemos 14 derechos sexuales. No nos vamos a meter mucho a este tema porque tendríamos que abonar todo otro módulo para cartilla de derechos sexuales. Vale la pena que la revisen y la lean. Van a encontrar la información en el módulo de documentos, pero solamente voy a mencionar los derechos que vienen dentro de esta cartilla. Número 1, decidir sobre mi cuerpo y mi sexualidad. Número 2, ejercer y disfrutar mi sexualidad. 3, manifestar mis afectos públicamente. 4, decidir con quién o quiénes me relaciono. 5, respeto a mi privacidad e intimidad. 6, a vivir una vida libre de violencia. Decidir sobre mi vida reproductiva. Igualdad, vivir libre de discriminación. Información sobre sexualidad. Acceso a una educación integral en sexualidad. Tener servicios de salud sexual y reproductiva. Tener identidad sexual y participación en políticas públicas sobre sexualidad. Y bueno, ya entrando un poco en materia, cuando hablamos de cuántos y por qué tantos y por qué es importante atender a las adolescencias en Jalisco, bueno, de entrada solo porque son casi 1,5 millones de personas habitando Jalisco, ¿no? Tenemos 1,481,411 adolescentes, tomando la población de 10 a 19 años de edad. Y entender que vamos a tener adolescentes con seguridad social y adolescentes sin seguridad social. Esta cifra siempre va a estar oscilando entre los 40 y 50%, pero entender que hay derechos que son considerados universales, como son los derechos sexuales. Entonces,
Independientemente de si tienen o no seguridad social, debemos atenderles a sus necesidades. También es importante entender que apostarle a la educación integral en sexualidad nos va a ayudar con la tarea de disminución de los embarazos en adolescentes. ¿Por qué? Porque la educación integral en sexualidad busca brindar a la población adolescente conocimientos y oportunidades para desarrollar tanto aptitudes como actitudes que son indispensables para la determinación y el goce total de la sexualidad. Y todo el tema de educación integral en sexualidad, pues va a estar basado en los derechos sexuales que ya mencionamos anteriormente. Pero en México seguimos teniendo una tarea pendiente con el tema de educación integral en la sexualidad. Si bien hemos avanzado en el tema y si bien ya hablamos un poco más de sexualidad con las adolescencias, seguimos teniendo espacios en donde no se nos permite hablar de estos temas. Seguimos creyendo que la sexualidad solo es del ámbito privado y que entonces solo a las familias les compete el tema de la sexualidad de sus hijas e hijos. Hay que recordar que desde la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes son consideradas sujetas de derecho. Entonces, nos compete a todos, ¿no? La sexualidad de las adolescencias es tarea de todos. Y hay que entender que esta estrategia, la estrategia de educación integral en sexualidad, va a integrar aspectos tanto biológicos, psicológicos, sociales y éticos de la sexualidad. Y vamos a tener que considerar en las currículas, en nuestro actuar, normas de igualdad de género, salud sexual y reproductiva, ciudadanía sexual, placer, prevención de violencias, diversidad, relaciones interpersonales, etcétera. Todas enmarcadas bajo un enfoque de derechos. Es bien importante entender que entonces, para poder abonarle a los temas de sexualidad y para trabajar sexualidad y adolescencias, tendríamos que estar capacitándonos constantemente en todos estos temas que acabo de mencionar. Solo por decir algunas cifras basadas en la ENADID y en SANUD 2018, 46% de las adolescentes en México reportó haber estado embarazada alguna vez. 91% de las adolescentes embarazadas vive en localidades de estratos bajos y medio bajos. Y el 52% de los embarazos adolescentes no son deseados. Estas son cifras que vale la pena revisar. También por ahí les vamos a dejar más información. Hay que entender que apostarle a educación integral en sexualidad es apostarle al desarrollo de habilidades para la vida de los y las adolescentes. Ha mostrado la educación integral en sexualidad mostrar beneficios sociales, económicos y en salud, ya que va a ofrecer, como dijimos, conocimientos que ayudan al desarrollo de habilidades en la vida, pero también está documentado que la educación integral en sexualidad permite aplazar el inicio de vida sexual, incrementa el uso de métodos anticonceptivos, reduce el número de parejas sexuales y reduce los contactos de riesgos de infecciones de transmisión sexual. También ayuda a disminuir situaciones como el embarazo temprano. Los programas de educación sexual que combinan estrategias para articular conocimientos y desarrollos de habilidades son más efectivos porque favorecen la apropiación del cuerpo, el reconocimiento de la identidad sexual, la autoeficiencia en sus decisiones y ayuda a prevenir abusos sexuales. Esta es como solo una pincelada de lo que es hablar de educación integral en sexualidad y por qué desde el programa de salud sexual y reproductiva para adolescentes le estamos apostando a no solamente los temas meramente reproductivos como es planificación familiar, sino a hablar desde la integralidad que conlleva el tema de sexualidad. También es importante entender por qué y para qué funcionan entonces los servicios amigables, ¿no? Que son los espacios en donde ustedes laboran y que son espacios pensados o diseñados para las adolescencias. Hay que entender que tanto la escuela como los servicios de salud para adolescentes son espacios idóneos para implementar todos los contenidos de educación integral en sexualidad y con él poder involucrar tanto a la escuela, familia y comunidad.
Dentro de las estrategias del programa conocemos ya los servicios amigables. Son espacios diseñados para las adolescencias en donde ellos puedan encontrar espacios seguros para aclarar dudas sobre sexualidad, poder acudir para pedir información sobre métodos anticonceptivos, para pedir información acerca de alguna duda que tengan, ejemplo, higiene sexual, menstruación digna, eyaculación, etcétera. Si bien los servicios amigables habían estado por mucho tiempo pensados como estos espacios para adolescentes donde pueden acudir por método de planificación familiar, creemos que tenemos que aperturar estos servicios más allá, ¿no? Defendiendo derechos sexuales, que es una de las principales objetivos del programa, y también conociendo estrategias como cómo le hago, que ya sabemos que es un chat, podemos ingresar a www.comolehago.org y es un chat en línea anónimo donde podemos establecer contacto con expertos para solicitar información o aclarar dudas que tengan los adolescentes. Otra de las estrategias que tenemos es Hablemos de. Hablemos de es esta estrategia en donde una vez al mes contactamos con algún experto para hablar de diversos temas de sexualidad y se conectan a través de la vía virtual centros de salud del estado de Jalisco. Otra de las estrategias que nos enorgullece presentar es EduSex. EduSex es esta unidad móvil. Actualmente en Jalisco solo contamos con una, es el único servicio amigable itinerante y cabe hacer una pausa y mencionar que la EduSex ha sido una de las estrategias más importantes o con mayor impacto dentro del programa de salud sexual y reproductiva, porque se ha escuchado las voces de las adolescencias. Cuando EduSex se piensa en esta estrategia desde nivel federal, entonces se toma en cuenta la voz de las adolescencias y les preguntan cómo quieren que sean los servicios, cómo quieren que sea la imagen, y todo ha sido creado por adolescencias, ¿no? Entonces, entendemos que atender a uno de los derechos sexuales, que es la participación en políticas públicas sobre sexualidad, tiene su impacto, ¿no? Entonces, pues por aquí les dejamos una imagen del EduSex y que también sepan que ustedes la pueden solicitar aquí directamente al programa de salud sexual y reproductiva para adolescentes y podemos entonces como establecer rutas para que la EduSex acuda a sus unidades. Entrando un poco más en materia, ¿no? Ya hablando de Ruta NAME, vamos a tener que establecer que tenemos un problema, no solamente en Jalisco, sino en México, que es este. Tenemos niñas siendo mamás, ¿no? Ahorita vamos a abonar un poco más de por qué es tan complejo y por qué la problemática, pero bueno, hay que entender que hay muchísimos factores que van a intervenir, ¿no? Hay muchos factores que van a intervenir en el tema del embarazo, tanto adolescente como infantil, como son los factores socioculturales, la influencia familiar o social, los cambios biológicos que puedan presentar las niñas embarazadas y por qué el riesgo, ¿no?, de un embarazo en edades tempranas. ¿Qué papel están jugando también los grupos, ¿no? Los grupos de su misma edad o el tema de comunicaciones masivas como son las redes sociales y la falta de modelos positivos, ¿no? Seguimos viviendo en un mundo patriarcal, adultocentrista, donde quizá no estamos escuchando las voces de las niñas y adolescentes que están viviendo el problema del embarazo infantil. Esto solo por poner un ejemplo y para poder entrar en materia. Vamos a entender que los embarazos adolescentes están considerados cualquier niña o mujer que se embarace antes de los 19 años. Pero si nosotros evaluamos los embarazos de 15 a 19, vamos a poder observar que si bien en el 2015 teníamos una cantidad de más de 25,000 embarazos en
en población adolescente en Jalisco, para 2022 hemos logrado disminuir más de 10,000 embarazos, ¿no? Vamos en 15,000 embarazos. Parece que las estrategias están funcionando, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo a partir del 2015 se crea la ENAPEA, que es la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazo en Adolescentes, y entonces viene a promover que todas las dependencias trabajemos en conjunto, ¿no? Que esto ya no solo sea un problema de educación, que no solamente sea un problema de salud, sino que entendamos que el embarazo en adolescentes es problema de todos, ¿no? De todos como sociedad y todos debemos atenderlo. Entonces se crean una serie de estrategias, entre ellas apostarle a educación integral en sexualidad, apostarle a espacios seguros y amigables para las adolescencias dentro de salud, apostarle a favorecer y a ejercer los derechos sexuales de las niñas y adolescentes, a permitirles el uso, no, a permitir que ellas exijan su derecho a el uso de métodos anticonceptivos. Y entonces vemos cómo la estrategia ha tenido impacto, ¿no? Ha tenido impacto el apostarle a educación integral en sexualidad. Pero tenemos una problemática importante, que son los embarazos en menores de 15 años, porque aún estableciendo todas estas estrategias, todas estas herramientas, apostando la educación integral en sexualidad, vamos a ver que las cifras continúan muy similares, ¿no? Desde 2015 que estamos platicando que arrancan todas estas estrategias, el número de embarazos en menores de 15 años en Jalisco se mantiene alrededor de los 500 casos por año, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que con las estrategias que estamos implementando, a los embarazos en menores de 15 años no hemos logrado disminuirlos. Y esto tiene es un fenómeno, es como muy claro el por qué, y ahorita lo vamos a revisar. Si bien es una problemática que no solamente se presenta en Jalisco, la vamos a ver en toda Latinoamérica, vamos a entender que los países del norte tienen unas menores tasas de embarazo en adolescente. Y esto es claro porque son países que le han apostado, si bien a la educación integral en sexualidad desde años antes que nosotros, también va a haber otros factores, ¿no? Como los socioculturales, el factor religioso y también el factor económico, que ya decíamos que el embarazo en adolescentes afecta más a países en vías de desarrollo. Y bueno, por ahí de 2018, 2019, vimos muchos notas, documentales, las redes se llenaron con estas imágenes, ¿no? Que México estaba teniendo una problemática en embarazos adolescentes, que éramos el primer lugar dentro de los países de la OCDE que con el problema de embarazo infantil y adolescente. Por acá tenemos uno que dice primer lugar de embarazo infantil. Pero entonces esto lo traigo a la mesa porque todas estas notas responsabilizan a las niñas, ¿no? Como si las niñas estuvieran haciendo algo mal, como si las niñas fueran como el factor determinante para que esta problemática continúe. Y bueno, hay que ser bien claros, hay un tema importante de abuso sexual infantil en México que no se está mencionando. Y es claro que entonces, si nosotros no abonamos a estrategias para disminuir el tema de abuso sexual infantil, estos números y estas cifras van a continuar alrededor de las 500 como ya las tenemos. ¿Qué pasa con el tema del abuso sexual infantil? Pues hay que entender que debido a que el principal agresor del abuso sexual infantil es algún miembro de la familia, en la mayoría de los casos no se denuncia. Y solo para recordarlo, en México es obligación de todas y todos proteger a las niñas y niños, tal como lo establece la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. ¿Qué pasa? Que entonces el abuso sexual no se va a presentar como película de terror, no va a ser un abuso a medianoche, una persona vestida de negro, ¿no?
son los familiares y las personas cercanas, las personas que están cuidando a las niñas y niños, son los principales perpetuadores del abuso sexual infantil. ¿Y qué pasa? Que también vamos a ver un tema importante en los embarazos menores de 15 años, que es el tema del enamoramiento y cómo a través de engaños, y enamoramiento lo pongo entre comillas, por personas mayores de edad o por personas que tienen un poder sobre ellas, pues entonces se empiezan a ejercer estas relaciones de abuso de poder. Aquí tenemos las cifras 2023, lo pongo como un preliminar porque todavía no tenemos las cifras exactas, pero si nosotros estamos hablando de relaciones entre pares, aquí tenemos las cifras de los embarazos en menores de 15 años, y si lo vemos contra la edad del padre, también entre menores de 15 años, estamos hablando solo del 10% de los casos, ¿no? La mayoría de estos embarazos van a ser por adultos mayores de edad. Entonces, ahora sí ya, para entrar en materia, ¿qué es la ruta NAME? Pues vamos a ver que la ruta NAME es la ruta para la atención y protección integral de niñas y adolescentes, madres y o embarazadas menores de 15 años. Y tiene como objetivo establecer las pautas para la detección, atención y protección integral de las niñas y adolescentes, tanto madres o embarazadas menores de 15 años, para poderles garantizar el acceso a servicios de salud, educación, seguridad, desarrollo social y recreación con pleno respeto desde sus derechos hasta su restitución. ¿Qué quiere decir esto? Que todas y todos somos responsables. Todas las dependencias que atendemos infancias somos responsables tanto de identificar los casos, atenderlos, protegerlos de manera integral, hasta la restitución de los derechos. Pero si bien todos tenemos parte, cada quien tiene como una rebanada del pastel, ¿no? Y ahorita vamos a ir entendiendo qué le compete a salud, qué nos toca a nosotros como personal de salud atender con estas niñas menores de 15 años. Para entender un poco de dónde nace la ruta, es importante mencionar primero que tenemos objetivos del desarrollo sostenible, creo que ya todos los conocemos, son estos objetivos antes llamados objetivos del milenio, después viene la Agenda 2030 y los objetivos del desarrollo sostenible. Dentro de estos objetivos se establecen objetivos en salud que son de carácter mundial. Número 1, disminuir la tasa mundial de mortalidad materna. ¿Y esto qué tiene que ver con los embarazos en adolescentes? Bueno, pues mucho. Número 1, que los embarazos en menores de 15 años tienen 4 veces más riesgo a morir durante el embarazo que un embarazo dentro de la edad reproductiva ideal, ¿no? Que sería de los 25 a los 35 años. 2, que la tercer causa de mortalidad materna en México, y ya desde hace varios tiempo, es el aborto. Y hablando de aborto, abortos inseguros, ¿no? Abortos que no estamos atendiendo dentro del sector salud y que entonces hacen que las situaciones bajo las que se lleven a cabo no sean seguras para ellas. Otra de las metas de salud para los objetivos del desarrollo sostenible para la Agenda 2030 es garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo a las adolescencias. Y bueno, ya les platicaba yo que la ENAPEA nace en 2015, que es esta estrategia nacional para la prevención de embarazo en adolescentes, la cual también les vamos a dejar en el documento para que lo puedan consultar. Tiene 2 objetivos primordiales. Uno es reducir al 50% la tasa de fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 años. Y la segunda es, para el año 2030, erradicar los embarazos en niñas de 14 años o menos. Entonces, a través de que hemos ido estudiando cómo ha sido el impacto de la ENAPEA, cómo va impactando en los embarazos, ya vimos que en los de 15 a 19 años hemos logrado disminuir los números. Y parece que para el 2030 vamos a lograr disminuir
la tasa al 50%. Parece que en ese objetivo vamos bien. El tema es que en los embarazos menores de 15 años continuamos igual, ¿no? Ahí no hemos logrado ni disminuirlos, mucho menos erradicarlos. Entonces, dentro de la ENAPEA se establece que existan grupos estatales para la prevención del embarazo en adolescentes. Si bien vamos a tener el GIPEA, que es el grupo interinstitucional a nivel nacional, de ahí se derivan los GPEAs. Y la idea es que todas las dependencias que tengamos algo que ver con infancias y adolescencias estemos dentro, ¿no? Entonces, en Jalisco tenemos lo que ya conocemos como el GPEA-JAL, que es el grupo en Jalisco, coordinado por la Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social y seguido como secretaria técnica la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. Y por vocales vamos a entender todos los demás, ¿no? Secretaría del Trabajo, de Seguridad, el OP de Servicios de Salud Jalisco, la Secretaría de Salud, Juventudes, la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de Educación Pública, el DIF, CIPINA, Mesa 6, todos los que tengamos que ver. Y también cabe mencionar, y es importante, que en el GPA de Jalisco es el primer grupo en el que cuenta con la presencia de la Fiscalía dentro de este grupo, porque entendemos que la Fiscalía también atiende una parte importante o juega un papel importante dentro de estos embarazos. Bueno, vamos a tener si bien el documento de Ruta NAME es un documento amplio, vale la pena que lo revisen y lo leamos de manera detenida, pero bueno, va a tener su fundamentación en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco y bien las normas oficiales mexicanas que ya conocemos. Es importante entonces entender también que vamos a tener compromisos institucionales. Ahorita los vamos a ir mencionando poco a poco, pero voy a hacer aquí como un paréntesis y entender que nace la ruta NAME porque vimos que entonces los embarazos en menores de 15 no estábamos logrando disminuirlos. ¿Por qué? Porque tenemos que atender algo más allá que se llama abuso sexual infantil. Entonces, a pesar de que los riesgos a la salud física, social y emocional que representa el embarazo a temprana edad y su probable asociación con un acto de violencia sexual, el embarazo y nacimiento en niñas y adolescentes de 10 a 14 años no se ha visualizado como se debe, ni se han articulado suficientes acciones puntuales desde la interseccionalidad para intervenir y coadyuvar a la protección y restitución de los derechos de estas niñas y adolescentes madres, y también a restituir los derechos de sus hijas e hijos. Entonces es por ello que el GPA-JAL propone la ruta para la atención y protección de estas adolescentes menores de 15 años y es ahí donde nace la ruta NAME. La ruta NAME es este documento que si bien en septiembre del 2020, bajo el liderazgo de CIPINA, que es la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, y de la CISEM, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, exponen bajo el GPA que en Hidalgo ya se estaba haciendo la primera ruta NAME, ¿no? Entonces, en esta sesión ordinaria del GPA se presenta o se promueve este documento y se empieza a trabajar en cómo integrarlo para el estado de Jalisco. Y el año pasado, 2022, a finales de 2023, sale este documento, que es el más actual que tenemos ahora, y vamos a revisar un poco de este documento. Primero hay que entender que la ruta NAME es un compromiso institucional. ¿Qué quiere decir esto? Que la ejecución de la ruta no recae en la responsabilidad o la dirección de una sola instancia. O sea, el problema de embarazo en menores de 15 años no solo es problema de salud,
pero tampoco no solo es problema de seguridad, no solo es problema de educación, sino que es algo que recae en la responsabilidad de todas las instituciones y que requiere de un trabajo colegiado en donde cada dependencia, desde el ámbito de sus competencias, atribuciones y facultades, se comprometa a continuar con ciertos procesos. Para efectos de este módulo, que es Rutaname, vamos a revisar qué le compete a salud, ¿no? ¿Qué nos toca a nosotros y en qué momento nos toca derivar? Pero vamos a empezar un poco a abonar solo a estos principios, no me voy a detener mucho en todos, pero entender que todas las instituciones nos tenemos que regir bajo estos principios al momento de trabajar con niñas y adolescentes. Y el primero, y muy importante, es el interés superior de niñas, niños y adolescentes, entendiendo esto como un conjunto de acciones y procesos enfocados a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan a niñas, niños y adolescentes vivir plenamente y alcanzar el máximo desarrollo posible. Vamos a tener también otro de los principios, que es el de transversalidad. Y en este nos vamos a referir que todas las dependencias debemos de introducir la perspectiva de niñez y adolescencias en la cotidianidad de cada dependencia. ¿Qué quiere decir? Que nos toca ponernos a estudiar, a investigar y trabajar siempre con una perspectiva de niñez y adolescencias. Tenemos por ahí otro principio que es el de integralidad, y este significa que niñas, niños y adolescentes gocen de todos los derechos humanos y el disfrute de cada uno de ellos. Y que entender que la violación o falta de respeto a cualquiera de sus derechos implica la falta de los demás derechos. O sea, siempre que le estamos fallando en uno, en cascada se va a venir una falla en la implementación de los derechos humanos con niñas, niños y adolescentes. Tenemos por ahí otro principio que es el de integridad, y entender que la integridad es la facultad que tienen los seres humanos para elegir hacer lo correcto e implica actuar de acuerdo a la verdad, el respeto, la responsabilidad y la participación. También tenemos el principio de no discriminación, y este se refiere a garantizar la igualdad de la atención a las niñas embarazadas menores de 15 años, a sus hijas e hijos. Y entender que la discriminación es un fenómeno social que vulnera la dignidad, derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas. Otro de los principios va a ser el de igualdad, y para fines del documento de NAMES vamos a entender que tanto las NAME como sus hijas e hijos son reconocidas, respetadas, valoradas por capacidades y por potencialidades como sujetas de derecho y parte de una sociedad, ¿no? Por muchos años se pensó que eran objetos de derecho y eran como una partecita de la familia, y entonces los padres tenían que como responder, y eran como los que respondían por las infancias, y ahora sabemos que las infancias tienen voz y que son sujetas de derecho ante la ley. También tenemos el principio de celeridad. Este es bien importante dentro de salud, porque vamos a entender que todas las acciones que se desarrollen con la NAME deben realizarse con prontitud, rapidez y dinamismo. Esto quiere decir que yo no puedo otorgarles una cita para mañana, una cita para cuando tenga tiempo, ¿no? Yo no puedo pensar que el atender a una niña menor de 15 años no es urgencia o no es importante, y ahorita lo vamos a ver en el flujograma. También es importante, otro de los principios va a ser el de atención integral, y se refiere al acompañamiento y seguimiento de las NAME desde el proceso de detección hasta la restitución de sus derechos. Si bien durante todo este trayecto no solo a salud le toca acompañar, sí en gran parte de. ¿Por qué? Porque vamos a hacer por lo general la puerta de detección, y si no somos la puerta de detección, sí vamos a hacer la puerta de entrada. Toda dependencia que identifique a una embarazada menor de 15 años, lo primero que tiene que hacer es derivarnos a salud.
Y bueno, vamos a ver que dentro del documento vamos a encontrar ventanas de atención. Las ventanas de atención son los espacios donde se van a realizar la detección, atención, seguimiento y acompañamiento de las diferentes instituciones que integran la ruta NAMI. Vamos a tener 4 ventanas. La primera es atención en salud, la segunda es atención a víctimas de violencia sexual, la tercera ventana son los programas y apoyos educativos, y la cuarta ventana son los servicios disponibles para hijas y hijos de las NAMI hasta los 5 años de edad. Vamos a revisar un poco lo que concierne a la atención en salud de estas niñas menores de 15 años. Primero, aquí les comparto el flujograma para la atención. Primero, es importante entender que cualquier niña menor de 15 años que sea detectada embarazada en cualquier situación, ya sea en la escuela, en el ámbito público, que llegó al DIF, que llegó a cualquier otra dependencia, van a tener que referirlas a salud. Esa es la primera parte del flujograma. Y una vez que llegan a nosotros por cualquiera de las vías, hay que entender que esta es una atención médica de urgencia. Hay que considerarla atención médica de urgencia. Y vamos a establecer en qué periodo estamos, ¿no? Es importante establecer que si estamos dentro de las 72 horas, vamos a continuar todo el protocolo de violencia sexual. Es importante también mencionar que a toda embarazada menor de edad vamos a realizarle la herramienta de detección de violencia. Y es importante comentar lo que viene aquí en el cuadrito, que es que el embarazo de niñas y adolescentes muy jóvenes es considerado siempre indicador de sospecha de violencia sexual, por lo cual la herramienta de detección de violencia siempre será positiva, ¿no? Y ante una herramienta de detección de violencia positiva, siempre tenemos que hacer un formato de aviso al Ministerio Público. Ahorita vamos a ver un poquito qué dice la ley y qué dice el Código Penal para entender un poco más por qué estamos haciendo aviso al Ministerio Público, pero sí o sí, desde el primer contacto, toda menor tiene que tener aviso al Ministerio Público. Después de esto hay que notificar de manera inmediata a nuestras autoridades estatales, ya sea a la responsable de salud reproductiva o a la responsable de violencia. En cada jurisdicción sanitaria van a tener una responsable de la ruta NAME y hay que avisarle que tenemos conocimiento de esta menor. Y después hay que otorgarle la consejería de interrupción del embarazo y anexar el formato firmado de consejería de interrupción a niñas menores de 15 años. Ahorita se los voy a presentar. Es bien importante hablar un poquito aquí sobre orientación y consejería, y hay que entender que la consejería debe incluir un proceso de análisis y comunicación personal. La orientación y consejería que yo voy a dar a las niñas menores de 15 años tiene que ser bajo un contexto confidencial, seguro, dentro de un consultorio, ¿no? No va a ser una consejería que yo voy a dar en el pasillo, que yo voy a dar rápido y sin sentarme a escucharle. Es importante que brindemos elementos para la toma de decisiones voluntarias, conscientes e informadas acerca de su vida sexual y reproductiva. Todas las decisiones que se tomen sobre el cuerpo de la niña menor de 15 años son decisión de ella. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros, personal de salud? Acompañarles, orientarles y brindarles información científica, laica y libre de prejuicios. Es bien importante que la información proporcionada debe ser basada en evidencia científica, sin que se sientan presionadas o juzgadas, y que las niñas puedan ejercer tanto sus derechos sexuales y reproductivos, y recordar que son derechos humanos. Entonces, una vez que le otorguemos toda la información, que le hablemos de cuáles son los riesgos del embarazo, qué implica una interrupción del embarazo, la niña es la que va a determinar si desea continuar o no con su embarazo. Si desea continuar con el embarazo, vamos a ingresarla a control prenatal y vamos a seguir todo el protocolo que incluye control prenatal con su debida referencia a segundo nivel para valoración. Si la niña desea interrumpir su embarazo, entonces vamos a hacer
la referencia inmediata a la unidad médica que le corresponda a cada servicio para otorgar el seguimiento de aborto seguro, y nos vamos a inclinar entonces a las guías de aborto seguro del estado de Jalisco. Y vamos a entender un poquito más de los fundamentos de esta ruta y de por qué estos son los pasos a seguir. ¿Por qué una urgencia médica? ¿Por qué la vamos a considerar siempre urgencia médica, aun cuando ella no nos lo refiera como tal? Bueno, porque hay que entender de entrada que todos los embarazos menores de 15 años son considerados embarazos de alto riesgo y en su mayoría van a ser productos de violencia sexual, aun cuando las niñas no nos lo mencionan, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que ya platicábamos antes, de quiénes están alrededor de la violencia sexual. Por lo general va a ser alguien del entorno familiar, y entonces pues tenemos como esta idea, y lo vuelvo a poner entre comillas, de cuidar a la familia perfecta, ¿no? No queremos denunciar, las denuncias son muy pocas en estas situaciones, pero nosotros hay que tener como este ojo clínico y entender que la mayoría de estos casos van a ser productos de violencia sexual. Entonces, dentro del marco normativo que tenemos en Jalisco, el acceso a los servicios de interrupción voluntaria del embarazo son una realidad para las niñas adolescentes, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de las causales actuales en el estado de Jalisco encontramos la de riesgo a la salud, y ya sabemos que son considerados embarazos de alto riesgo, y también por el tema de interrupción voluntaria del embarazo por violación, ¿no? Dentro del Código Penal, todos los embarazos de adolescentes entran dentro del capítulo de abuso sexual infantil, y ahorita lo vamos a revisar. También es bien importante entender que obligar a continuar a un embarazo a una niña menor de 15 años que no lo desea supone un total desconocimiento de la dignidad humana y del libre desarrollo de la mujer embarazada, ¿ok? ¿Por qué? Porque vamos a entender que este embarazo no es producto de una decisión libre y consentida como deberían de ser todos los embarazos, ¿no? ¿Qué pasa con el Código Penal del Estado de Jalisco? Bueno, aquí lo tenemos. En el capítulo 7 se aborda abuso sexual infantil. Y si bien antes del 2022 lo contemplado en este artículo se llevaba por querella, es decir, solamente si había una intención de denuncia era que se perseguía, a partir del 2022 todos los delitos contemplados en este artículo se persiguen de oficio, ¿no? Entonces, dice el artículo 142L, a quien ejecute en una persona menor de edad o en una persona que no tenga la capacidad de comprender el significado de las cosas o de resistir el hecho, un acto erótico sexual, sin llegar a la cúpula, este sería como el delito, ¿no? Y en el 142M tenemos a quien tenga cópula o cópula equiparada con una persona menor de edad o en una persona que no tenga la capacidad de comprender el significado de las cosas o de resistir el hecho. ¿Qué tiene que ver esto entonces? Que todo lo considerado en este capítulo, o sea, todos los embarazos en adolescentes, se van a perseguir de oficio. Y entonces, ¿qué nos toca a nosotros como personal de salud? Dar aviso al Ministerio Público, ¿no? Y es por esto que les mencionaba que todos los embarazos van a tener que tener sí o sí nuestra denuncia ante el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque el Código Nacional de Procedimientos Penales refiere que a quien ejerza funciones públicas y tenga conocimiento de la probable existencia de algo que la ley marca como delito, tenemos la obligación de denunciarlo de manera inmediata al Ministerio Público. Si bien esta denuncia ante el Ministerio Público le toca al primer contacto, ¿no? O sea, la primera persona que identifica a esta menor, si yo la veo en la segunda, tercer consulta y no tengo la certeza de que ya se hizo el aviso al Ministerio Público, entonces hay que realizarlo para no caer en omisiones. Esto también es importante, no solamente aplica para menores de edad, pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya ha hecho muchos señalamientos, y es que la ausencia de señales físicas
no implica que no se ha producido violencia o violación sexual. Entonces, si la niña, la mujer, nos comenta que fue víctima de violación, fue víctima de violación, ¿ok? La falta de evidencia médica no disminuye la veracidad de la declaración de la víctima. Y también volvemos a recalcar, en el caso de las menores de edad, el agresor suele ser un familiar o una persona cercana. Entonces, ¿esto a qué se traduce? Pues a que muchas veces va a haber amenazas, engaños, presiones para que no denuncien los hechos. Entonces, no podemos como desestimarlo solo por sí. Y bueno, para entender un poco, si bien no vamos a adentrarnos a todas las ventanas de atención, aquí está el diagrama de rutas de atención y protección de niñas y adolescentes, madres y o embarazadas. Y vamos a encontrar que en el inicio tenemos las puertas de entrada, ¿no? Las puertas de entrada puede ser, ya dijimos, cualquier persona que identifique a las NAMI. ¿Cómo puedan ser las escuelas? Puedan ser los institutos de las mujeres, casas de la cultura, centros de justicia, el DIF, el CAE, las IPINAS, no sé, cualquier dependencia que las identifique, lo primero que va a hacer es referirlas a las unidades de salud, ya sea el OPD, IMSS, la dependencia que le compete. Una vez que las tenemos identificadas, vamos a seguir el flujograma de atención y vamos a hacer la denuncia ante el Ministerio Público. Y el Ministerio Público tiene que notificar a la vez a la PEPENA y la PEPENA es quien se va a encargar de hacer el plan de restitución de derechos. Okay. Una vez que nos la refieran a nosotros a salud, vamos a tener que hacer atención médica de urgencia, ofertar la interrupción voluntaria del embarazo o continuar con la atención del embarazo, lo que la niña decida, y vamos a garantizar los servicios de salud, tanto a la NAME como a sus hijas e hijos. Bueno, aquí les dejo también el anexo 6, que es el formato de consejería de interrupción del embarazo en niñas y adolescentes menores de 15 años. Este fue trabajado por experto y bajo la perspectiva de niñez y adolescencias, de manera que sea un documento fácil a la lectura y al entendimiento de las menores de 15 para poder informarles que tienen el derecho a interrumpir el embarazo, pues a esta edad los embarazos son considerados alto riesgo para la salud física y producto de abuso sexual infantil. Este anexo tiene que estar en todos los expedientes médicos y es un formato de consejería, porque hemos recibido muchas llamadas de no lo tiene porque la menor no aceptó el tema de interrupción. No tiene que ver con si aceptó o no, solamente es un formato de consejería, ¿no? Entonces hay que llenarlo y anexarlo a los expedientes clínicos. Por acá les dejo el directorio de hospitales donde se realiza el procedimiento de interrupción legal del embarazo. Ya cada unidad sabe a dónde debe derivar y si no es así hay que ponernos en contacto con los responsables de salud reproductiva cuando tengamos alguna situación, ¿no? ¿A dónde debo derivar? ¿En qué horario debo derivar? Hay que ponernos en contacto, pero pues por aquí de manera general estos son los hospitales que ahorita están atendiendo ILE en el estado de Jalisco. Y ya como conclusión, por terminar este módulo, hay muchos retos frente al embarazo infantil y adolescente. ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestros espacios de salud? Primero, asegurar en toda la población adolescente una cobertura completa en temas de educación integral en sexualidad. Entonces, desde acá, desde el programa de salud sexual y reproductiva para adolescentes, el compromiso es seguir capacitando en estos temas que tanta falta nos hacen a todos los servicios de salud. Tenemos que garantizar la educación integral desde edades tempranas, ¿no? Esto es trabajo tanto de nosotros como de educación. Fortalecer esfuerzos en poblaciones de mayor riesgo para embarazo o adolescencias. Tenemos municipios en donde año con año las tasas son muy elevadas y creo que tenemos que reforzar y retomar esfuerzos. Sí o sí tenemos que desarrollar programas y involucrar a padres y madres de familia. Si bien
Estas son actividades que va a hacer más educación. Desde los servicios amigables trabajamos muy de la mano con educación. Entonces creo que también nos toca empezar a promover, levantar la voz, abrir espacios dentro de las escuelas donde podamos empezar a hablar de estos distintos temas. Nos toca también hacer educación entre pares, ¿no? El tema de promotores juveniles, cuando se estrategia de manera efectiva, hemos visto grandes cambios, ¿no? Si nosotros bajamos la información a través de pares, tiene mucho más sentido lo que dice mi amiga que lo que dice el médico en el consultorio. Entonces, creo que esta es como de las otras apuestas que podemos hacer dentro de salud sexual y reproductiva. Reforzar estrategias de difusión de educación integral en sexualidad y siempre lo decimos, detenernos un momento siempre que tengamos una adolescente, una niña en consultorio, detenernos un momento y escucharles. Muy probablemente las necesidades que ellos tengan las vamos a escuchar de su voz, no de lo que nosotros creemos que necesitan. Sería todo de mi parte. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del módulo. Nos encontramos dentro de salud sexual y reproductiva para adolescentes. Por ahí les dejamos el correo y el teléfono con la extensión. Vamos a dejar varios documentos de consulta para que los puedan estar revisando. Y pues gracias por llegar hasta esta parte del módulo.